Realmente les voy a decir a ustedes que esta medicina, le llamamos medicina, pero es una resina de un árbol que se llama copal. Entonces la medicina se llama copal. ¿Copal? ¿Resina de bajo copal? Sí. Entonces, qué bueno. Miren, entonces el copalito, cuando lo ponemos en la brasa, empieza a generar este humo. Entonces este humo es un humo que al inhalarlo, como esencia, nos tranquiliza. Entonces nuestro cerebro entra en un estado de tranquilidad. ¿Sí? Para que todos entremos y en el mismo nivel de conciencia, en el mismo nivel de energía, ¿sale? Y de pensamiento. A veces que venimos pensando mil cosas. Entonces el copalito nos tranquiliza a todos y todos entramos en paz. ¿Vale? ¿Podemos pasar o podemos pasar? No. Una gotita. Bonita medicina. ¿Por qué? Porque así abrimos energías. Porque así nos disponemos y al contrario cerramos. Toda la boquita. Bonita medicina. Bienvenido. Una gotita. Toda la bolsita. Bienvenido al vientre de la madre. Bienvenido. Ah, se pide permiso, como ahorita lo van a hacer. Toda la bolsita. Moreno. Sí, que si viene con su familia por allí, porque está el teatro. Es bueno, hermano. Sí, efectivo, el maestro, muchas gracias por el apoyo. Bienvenido.
Estamos viendo en este momento la purificación con el saumador a toda persona que va a entrar a Temazcali. Temazcali es una forma de sanación. Temazcali es una forma de curar nuestros espíritus, nuestras almas. Si tenemos alguna enfermedad, Temazcali es como entrar al vientre de nuestra madre. Por eso es como decir, entrar dentro de una casa, que es lo que estamos viendo en este momento. Está construido a través de palos, cubierto en este caso podemos ver, en este momento lo que está haciendo esta mujer es pedir permiso a la entrada. Su frente lo pone en la entrada, pidiendo con su corazón el permiso de entrar a la madre, al vientre de la madre. Es como decir, estar en el vientre de la madre. No hay que hacer ruido. Decíamos que el temazcal está construido a través de palos, hacen como en forma de horno. Esto representa la madre, estar en el vientre de la madre, y es conocido también como temazcali. Temazcali es una forma de ceremonia antiguo, prehispánico. Es una forma de sanación, es una forma de rezo, donde consiste meter piedras que estamos viendo en este momento. Son piedras volcánicas, no es cualquier tipo de piedra. Esta piedra consiste en calentarlas, y como estamos viendo acá en este momento, en esta imagen que tenemos aquí, es donde están las piedras en medio y todo alrededor lleno de palos, donde las piedras se calientan, y eso es lo que van a hacer. Regularmente en las entradas hacen 4 puertas, en cada puerta pueden meter, dependerá del dirigente, pero regularmente ponen 13. 13 es un número sagrado para la tradición mexicana. 26, 52. En otras ocasiones ponen poquitas piedras. Esta representa las piedras calientes, representa la abuela. El fuego representa el abuelo. Entonces, es la combinación de ambos. Estamos viendo aquí nuestros hermanos que van a pasar algunas piedras dentro del temazcal calientes. Lo que consistirá en esto, una vez estando dentro, será el rezo de cada persona, el rezo que cada uno pone para encontrar esa sanación que busca. Lo que van a meter esas piedras queda en el mero centro. Hacen su rezo todo alrededor, la gente se sienta. Regularmente cuando hay muchas mujeres y hombres, primero se siente una mujer o un hombre
luego una mujer, luego un hombre, para que se mantenga ese rezo, se mantenga ese equilibrio, esa energía de hombre y mujer. Cuando no hay muchas mujeres o no hay muchos hombres, pues no importa, no importará mucho, pero regularmente siempre se maneja como hombre y mujer para generar una energía. Estamos viendo aquí van a meter otra piedra, otra de las abuelitas, conocido también como las abuelitas, por las energías, por su edad. El fuego representa al abuelo, como bien decíamos. En cuanto meten las piedras dentro, una vez que cierran la puerta, hasta el fondo estamos viendo unas cubetas con agua. Estas cubetas con agua les echan a las piedras. Una vez echando las piedras se evaporan y a través del vapor se mantiene el calor. El calor lo que hace es que llega hacia la piel y lo que hace también es abrir poros de nuestro cuerpo. Pero a través de eso, como es un centro ceremonial, es un lugar de ceremonia, lo que importa mucho es la intención, es como el rezo, es como el rezo del Temazcali. Nos encontramos en este momento aquí a las orillas del lago de Chapala, de la zona de Ajijic. Ajijic significa en náhuatl el ombligo del agua. Ishik significa el ombligo, Atl viene de agua. Vemos que meten otras piedras. ¿Por qué no meten esas piedras? Porque esas piedras no están calientes, como realmente se hace. Para calentar estas piedras se hace con su respectivo rezo al poner desde un principio, saludando los diferentes rumbos, y la gente que va al Temazcal hace sus rezos y con su respectivo tabaco lo ofrendan el fuego. El fuego sabemos bien que es una representación del abuelo y que está vivo, y se deja el rezo con el tabaco. Y aquí estamos viendo a nuestros hermanos que meten las piedras dentro del Temazcal. Adentro del Temazcal está un dirigente que veíamos hace un momento, es el que dirigirá el Temazcal. La persona que tiene ese conocimiento de impartir esa medicina se le conoce en medicina el rezo que se mantiene dentro, el rezo de cada persona, esa energía que va a adquirir cada persona, esa energía, esa medicina que estamos viendo aquí en este momento, que es a través del Temazcali. Una vez estando ahí, que durará, pues dependerá del dirigente o de las personas que estén. Puede durar desde 1 hora o hasta 5 horas, dependerá del qué tan alargado podría ser dicha ceremonia. A veces se preguntarán por qué se hace esta ceremonia, este tipo de ceremonia en forma de temazcal, en forma como mucha conoce sauna. Este es también como sauna, pero más espiritual, más en forma ritual, una forma tradicional mexicana. Es como por decir, es un templo, que estamos dentro del templo donde se hacen rezos, diferentes rezos de cada persona, donde en sí se comunican a través del rezo. Y el rezo es uno mismo, no importa qué tipo de ceremonia sea, pero todos van con la misma intención, el rezo. Estamos viendo que va a meter más medicina. ¿A qué se le llama medicina? Decíamos hace un momento. Medicina, todo lo que meten dentro del temazcali. Puede ser un tabaco, es medicina. Puede ser una copalera con fuego, es medicina. La medicina es el rezo.
es el rezo que va a adquirir. No podemos entrar dentro del temazcal porque estaríamos no estaríamos respetando ese centro sagrado de sanación. Los invito a ustedes que descubran, acérquense a un temazcal. Es muy impresionante, muy bonito esta experiencia. Si ustedes tienen la oportunidad, los invito a que descubran cuál es el del rezo que estábamos mencionando hace un momento. Una vez que se acaba, también vuelven a hacer poniendo la cabeza en la entrada de la puerta para la salida, porque para ingresar aquí en este temazcali se hace con su debido respeto. No puedes entrar así nomás con zapatos o con cualquier otro utensilio, ejemplo, collares, anillos, etcétera, porque se trata de un rezo donde dejas todo lo material fuera y entras como si estuvieras en el vientre de una madre, tu madre. No tienes ningún artefacto material, metálico, cosas así, nada material. Regularmente las mujeres tienen que entrar con falda. ¿Por qué con falda? Con falda entran las mujeres porque sabemos bien que la purificación de la mujer es la parte de abajo. En cambio del hombre la purificación es en la parte de arriba. Va a haber otro en la noche y va a haber 3 mañana. ¿En serio? Sí. ¿Están cobrando algo? ¿Qué rollo? No, es ¿Puro buen pedo? Puro lo que gustes ofrendar. Decíamos que los hombres pueden entrar en short, en pantalón, para que te sientas cómodo, para que te sientas... Ah, sí, va a ser entonces hasta mañana. ¿Hasta mañana? Ajá. Ya estando mañana, ¿qué hora sería? Después del trabajo igual vengo. 11 y a las 3. Arre. Ahora, buena vibra, carnalitos. Gracias. Aquí estamos viendo esta entrada de temazcal exclusivamente para hombres y mujeres. Adiós. Hacen también temazcales exclusivamente para mujeres, donde no pueden entrar hombres. Al entrar se dice Ometeotzin. ¿Por qué Ometeotzin? Ometeotzin significa esa energía, esa dualidad. Ome, dos. Teot, sagrado. Ometeotzin. Vemos que ya se cerró la puerta, la primera puerta, y va a empezar el rezo. El rezo empezó de una vez que tú ingresas, pero empiezan los cantos, empieza el rezo de lo que cada persona le nace.
En este momento estamos escuchando a empezar los cantos adentro del temazcal. En este momento estamos viendo que están abriendo la primera puerta. Como decíamos en el momento, ponen su cabeza en la frente en la entrada. Es como para pedir permiso con su debido respeto al entrar y salir de esta casa que se conoce como Temazcalli. En este momento van a ingresar más piedras. Los dos guerreros que están afuera son los que se encargan de meter las piedras. Para eso se tiene que preparar con tiempo. Trabajar en temazcal, consecutivos. No cualquier persona puede hacer este trabajo. Estamos viendo, es el dirigente, el que va a salir, el maestro, el que dirige el temazcali, el que dirige la ceremonia. En este momento estamos viendo, acaban de salir de la primera puerta. Tienen la oportunidad de entrar al agua y vemos a nuestro maestro que se metió al agua. No es tan común porque estando en una temperatura muy caliente dentro y luego entrar al agua puede ocasionar resfriados y así puede ocasionar resfriados, pero si te concentras bien y haces con el debido respeto no te va a pasar nada. Estamos viendo en este momento ingresando otra vez el Tamachtiquet, el dirigente. Festival Cultural de Ajijic. Festival Cultural de Ajijic. Al parecer es el segundo festival cultural más grande de México.
Acá. 36 en este caso. Acabamos de ver que meten. Estamos ahorita metiendo de 7 en 7. Se acaba de decir que meten de 7 en 7 cada entrada en cada puerta. Y calentaron 37 piedras. Todo el mundo puede. Ya vi. Se van a calentar tan arriba. Ah, bueno, me quiero mojar. ¿Ya te da vuelta? ¿Que queremos agua? Bien, pues así como vemos que están cerrando otra vez la segunda puerta. Están usando 7 piedras en cada entrada. Quedará un total como 36 o 37 que están calentando aquí y que ya las metieron. Así es como finalizamos este video. Para todos nuestros amigos que no conocen, los invitamos a que conozcan algún lugar donde hagan temazcali. Es una forma de sanación, es una forma de rezo. Para todos nuestros amigos que no conocen, los invito a que se acercan, conozcan. No podemos entrar dentro del temazcal, descubren ustedes. Es una sensación impresionante, un rezo impresionante. Te cura de toda enfermedad. Es una medicina, como le llamamos. Y muchísimas gracias a todos nuestros amigos que nos siguen en Facebook, Huitzilinco Nahuatlatuani, en YouTube, Nahuatlatuani, Tatzcamati Mía. Muchísimas gracias. Aquí finalizamos este video. Además, les dejo a ustedes que lo descubran. Adiós. Estamos aquí con uno de los participantes que entró al temazcal, que hace un momento vimos que estaban ingresando, y vamos a preguntarle a uno de nuestros hermanos cuál es la sensación que sintió dentro del temazcal, estando en el rezo de donde sabemos bien que es como ingresar al vientre de la madre. Que nos comparta nuestro compañero, nuestro amigo. ¿Cuál es tu nombre, amigo? Dylan, mucho gusto. Me están diciendo que la primera vez que entras al temazcal. Sí, yo no soy de aquí principalmente, soy de Guadalajara. Venimos aquí para hacer un proyecto y estábamos en un tipo de tianguis cultural aquí arriba en el templo, y nos comentaron que si no queríamos entrar al temazcal, por lo que aportáramos gratis como quisiéramos, y pues quisimos venir para tener una primera experiencia sobre todo, y pues aquí estuvimos, es mi primera vez. Sí. Para ser tu primera vez, ¿qué sentiste estando dentro? ¿Qué te imaginabas sentir? Pues principalmente calor. Calor. Pero pues una vez entrando
que pues se aprecia mucho para la gente porque pues cada quien tenemos nuestras creencias, nuestras religiones, nuestras culturas y esta es una experiencia muy bonita porque pues vas adquiriendo nuevas experiencias y aprendes muchas cosas de otras personas. Entrar fue a lo mejor un poco difícil porque nunca he experimentado este calor intenso, pero te hacen reflexionar muchas cosas y aprendes de otras personas. Sí. ¿Qué te imaginaste estando dentro? Pues nos dieron una plática de nuestros ancestros, nuestros familiares difuntos, nuestra fuerza, nuestra voluntad. Nos hicieron como elevar el alma, y pues qué se puede decir, todo fue muy padre y bueno, son cantos bonitos. ¿Volverías a entrar en algún otro momento al Temazcal? En otra ocasión, ya que pues yo a lo mejor presento un poco de ansiedad, soy un poco desesperado por el calor, tengo una clase como de claustrofobia, pero fue muy bonito, pero a lo mejor volveré a entrar en otra ocasión. En el Temazcal también sabíamos que hay niños, entran hasta bebés a veces. Tú estuviste en la primera puerta, saliste, sentiste ese miedo estando dentro. Es como bien decías, sufres de ese problema de estar encerrado en un lugar que no se aguanta o cosas así. Es una experiencia muy bonita, la verdad. Yo ya he asistido y quería que nos compartieras tu punto de vista y muchísimas gracias para todos nuestros amigos, así que pues anímense. El Temazcal está abierto a todo el público para cuando gusten. Aquí estamos en sintonía con todo el resto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Vale, Muchas gracias a todos nuestros amigos Nahuatlatoani. Los esperamos también en algún centro ceremonial. Gracias. Ya nos compartió un poquito de la experiencia de cada persona que vive. No podemos ingresar adentro, pero solamente que nos comparte la experiencia de cada persona que siente estando dentro. Tlaxcamati Miak.